Hoy se reúne la FED, ¿no? Así es, Hoy hoy es un es día importante. Hoy día es de la un FED, día D. día FED. ¿Por qué si, a ver, yo digo, perdón que me meta, igual no es tu tema fundamental, pero ¿por qué es importante hoy? Bien, porque desde que empezó la pandemia se regresó a las políticas monetarias extremas que iban de salida, que se implementaron varios años antes con la crisis hipotecaria, ¿no? Entonces, ya que íbamos bien avanzados de salida, llega la pandemia y vuelven a implementarse de manera generalizada en los bancos centrales de los países ricos estas políticas extremas que consisten en bajar la tasa de interés a cero o a negativo y implementar programas de creación de dinero pues, muy fuertes o muy exagerados a través de la compra que hace el Banco Central de bonos gubernamentales o incluso bonos corporativos que traen en sus activos los bancos comerciales, ¿no? Entonces, pues ya tuvimos 2 años de nueva cuenta de tasa de interés en cero, en el rango entre 0 al 0.25, la tasa un día que se llama de fondos federales, y la creación de dinero que duplicó prácticamente la oferta de dólares en circulación. Y entonces, hoy es el día en el que empieza el ciclo alcista de tasas, porque lo que vamos a ver hoy no es un movimiento aislado, sino que es el inicio de un ciclo de normalización de las tasas, que se hace a su vez, muy delicado, ¿no? Que se está haciendo en medio de la guerra de Rusia contra Ucrania, donde el precio del petróleo recientemente volvió a tocar $130 por barril o más, ¿no? Acercándose a los niveles de 140, 145, y los precios de las gasolinas pues, han subido más de 30%, y que pues acabamos de tener los datos de inflación, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Donde la inflación está pues, al 7.90 en Estados Unidos al consumidor, donde la inflación al productor está en 9.80, ¿no? Al mes de febrero, y entonces probablemente en marzo se rebase el 10% de inflación al productor y se rebase el 8% de inflación al consumidor. Y es en ese instante donde se está tomando la decisión. Y la decisión ya la preanunció el señor Jerome Powell, porque pues había quien estaba pensando que podría ser un incremento de medio punto el primer movimiento, porque lo amerita toda la circunstancia de inflación extrema. La verdad es que la Reserva Federal pues estuvo manejando el año pasado durante casi todo el año. No se preocupe, la inflación es temporal, va a ceder igual, ¿no? Ha seguido para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Lo mismo ves en los salarios, que en energéticos, y ahora con lo de Rusia, pues en granos, etcétera. Y entonces ya no fue una inflación temporal, y entonces, pues sí podría ser necesario un incremento más importante eh, para ir desinflando la demanda, porque en parte lo que está sucediendo es que la demanda está Muy robusta. inflada, muy, muy, muy inflada. Y ahora con toda esta circunstancia, pues vas a volver a tener, como lo está anunciando hoy la Asociación Nacional de la Industria Automotriz en México, vas a volver a tener paros de producción porque no te van a llegar los suministros suficientes, porque todo este conflicto en Rusia pues le pega a la producción de varios metales, ¿no? Y otra vez le pegas a la cadena de suministro. Y también varias ciudades chinas que están en confinamiento, ¿eh? Tienes del otro lado del mundo a más de 45 millones de chinos encerrados en sus casas. Así es. 45 millones, imagínate, es una... Bueno, es Pues, poco para el tamaño de la población de ellos, pero bueno, sí, pues, imagínate, son sí, cuántas ciudades de México ahí encerrados, ¿no? Sin hacer nada. 2 ciudades de México, ¿no? Más. Este, Son entonces siete, sí es un problema complejo. Entonces, el anuncio es un comunicado y se espera una rueda de prensa del señor Jerome Powell. y Y ahí es, hay que cuidar, hay que se observa, hay que se porque yo leí un artículo en el Bloomberg
donde dicen, bueno, ahí hasta si hace un gesto o se arregla la Exacto, corbata, todo lo analizan. exacto. Es increíble que los mercados financieros globales dependan de cómo se vaya a comportar el señor Jerome Powell. Si empieza a decir varias veces algún término que evoque eh, mayores presiones de tasas, se va a reaccionar de una forma. Sí, Si no los menciona, lo van a criticar. sí, sí, sí. ¿Te acuerdas del término de la exuberancia irracional de los Irracional. mercados? Sí, 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 que era de Alan Greenspan. Que en su momento fue el hombre más poderoso del mundo, ¿eh? Sí, 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 llegó a ser, ese sí también estornudaba para un lado para otro y movía todos los mercados. Y cantinfleaba de una manera que, bueno. Y, y en su casa, su mujer seguramente decía, ya lavaste los trastes, ya sacaste a pasear al perro, ¿no? Así es. Como suele suceder, ¿no? Como, bueno, como es la regla, sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues va a ser muy importante. Para tu pregunta que se interrumpió con todo esto, ¿en dónde hay que poner la lupa en su mensaje, en su conferencia de prensa y el mensaje escrito? Bueno, pues es decir, en base a qué van a seguir adoptando los siguientes pasos. Eh, porque, por ejemplo, si usa el término recesión. Uh, 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 uh. Nos tapamos con cobijas, ¿no? Sí. es que pueda haber ahí, digamos, si se da un escenario así, Sí, de que la claro. economía de Estados Unidos volviera, o la economía global volviera a caer en recesión, pues entonces pueden despertarse expectativas de, ¿saben qué? Pues se van a volver a implementar políticas extremas otra vez. Claro. Si utiliza el término estagflación, es al contrario, ¿no? Porque es estancamiento, Claro. pero con inflación. Claro. Entonces, ahí sí, pues la Fed no puede volver a implementar políticas extremas, ¿no? Entonces, sí va a ser muy, muy, muy relevante. Hoy las expectativas la media anda entre analistas dedicados a observar a la Fed, de que va a haber por lo menos 5 incrementos este año. Pero Cinco. hay varios que De piensan un en 7, cuarto, de un cuartito de de punto. un cuartito de punto. Hay quienes piensan en 7, ¿no? 7 incrementos. Eh, Esto a su vez, ¿qué nos va a llevar en México? A que el Banco de México va a tener que seguir subiendo su Siete tasa, incrementos. manteniendo el premio que hay en inversión en pesos. Y entonces sí, aquí también ya vemos quien está pensando en que la tasa de Banco de México va a estar en el 9, ¿no? Sí, sí. Al cierre del año. Y es la misma pregunta, la misma consideración que hemos hecho de qué servirá un incremento en tasa cuando fundamentalmente la presión inflacionaria viene de fuera. Sí, sí, la pregunta concreta sería, ¿tú crees que un incremento de un cuarto de punto haga que el señor Putin se salga de Ucrania? Por supuesto que no. Ah, bueno, pues, sí, por Bien, supuesto que este es no. el otro tema, gran tema de qué hablar, es inminente el default de la deuda Sí. rusa. Mira, qué curioso. ciento Sí. cincuenta mil millones de dólares. Sí, ¿Cuánto? ¿Cuánto? 150 mil millones de dólares ¿De Rusia? de vencimientos, así es. Fíjate, qué curioso. Al principio de este espacio informativo dije, algo de lo que nadie habla es que Rusia está a horas de caer en default. Y bueno, pues cómo no va a caer en default si le cerraron todas las bolsas. O sea, todas las bolsas del pantalón se las sellaron, entonces no puede sacar dinero de ningún lado. ¿Cómo le haces para pagar? Él va a decir con la mano en la cintura, pues no pago, hijos. ¿Por qué? Porque no me dejan sacar el dinero. Sí, sí, es como al Bronco. Sí. Y vas a un penal, te traes a Putin al penal de aquí. A ver, que le hicieron lo mismo, no tiene cómo pagar ahorita su tarjeta de crédito. Pues sí, no, bueno, ese es un asunto.